Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo. Yo soy Jorge Torroella y el día de hoy les tengo una invitada muy especial, alguien que yo aprecio mucho, tengo 20 años de conocerla y que también admiro, Premio Nacional de Periodismo. Les voy a dejar aquí con mi amiga Virginia Durán Campollo. Hola, Virginia, ¿qué hola. tal? Qué generoso eres. Muchas gracias, sí. Gracias a tu público. Bueno, pues prácticamente les voy a dar un contexto de con quién estoy. En el estado de Veracruz solamente existen dos tipos de personas, básicamente. Los que conocen a Virginia Durán Campollo y los que no. Premio Nacional de Periodismo, gran amiga, vaya, una enciclopedia de todo lo que se pueda aprender en estas cuestiones de periodismo, política, vida en general. Y es alguien que yo admiro mucho y que el día de hoy invité porque ella nos puede dar una explicación, nos puede dar una idea de cómo ella ha experimentado desde sus inicios en el periodismo, cuando el periodismo era, digamos, hecho a mano, con máquina de escribir, y no como ahorita, que es más digital, y desgraciadamente muchas veces nada más de copiar y pegar, y ahí se va la información. Ella es una periodista que se formó, como desde el principio se hizo, con libros, escribir a mano, a máquina, que tiene toda esa evolución a esta era digital y que hoy nos va a platicar cómo ha experimentado, por ejemplo, este cambio o esta evolución del asedio a la libertad de expresión en nuestro país. Si antes fue igual, es peor, o cómo lo siente ella. Virginia, ¿qué nos puedes platicar sobre este tema del asedio a la libertad de expresión en tu tiempo cuando estuviste en México? Platícanos. Bueno, sí, Jorge, yo empecé muy joven en el periodismo nacional. Tuve la oportunidad de colaborar para los principales periódicos del país: Excelsior, Novedades, El Universal, Sol de México, El Heraldo de México, publicaciones como Impacto, revista de revistas, y bueno, hice un programa también de radio TC. Esto pues son muchos años, son 43 años en ello. Y bueno, el periodismo siempre ha sido difícil. De hecho, mi tesis fue la corrupción dentro del periodismo en México, que abarca todo lo que son las carencias del gremio, que son muy grandes y bueno, muy, muy abandonados realmente por los gobiernos, ya que carecemos de muchas cosas básicas, como incluso casa, habitación, salud. Entonces, el periodismo es, como decía García Márquez, la profesión más bella del mundo, pero también una de las más sacrificadas, de las más vapuleadas, de las más atacadas, desgraciadamente, principalmente por los gobernantes, que tienen la piel muy sencilla, olvidan que son servidores públicos, entonces les molesta que les critiquen. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? Su piel sensible a la crítica, no les gusta que les digan la verdad de lo que dicen. Y bueno, el ejemplo más grande, si realmente, en efecto, en, desde esa época que yo les planteo hasta ahorita, hemos tenido muchas experiencias en cuestión de la censura, de los mensajes velados, etc. Hoy definitivamente es escandaloso lo que está pasando en el país. Muy triste, muy indignante, ya que pues nunca se había visto por mucho de los más terribles presidentes. Yo conozco desde Carlos Salinas de Gortari para acá, y no había este ataque directo de un presidente en su tribuna diaria contra los periodistas, estigmatizándonos y tratándonos del modo como él dice, ¿no? Creo que es parte de su ignorancia, porque es una persona ignorante, absolutamente, no me queda la menor duda, ya que debiera saber que hay grandes periodistas en la historia del país, grandes periodistas que pusieron muy en alto el nombre de México
y que han sido grandes mentes lúcidas que han aportado, porque el periodista es un actor social. O sea, nosotros nos debemos al, a la nación, aunque se oiga un poquito así, así como tú dices, ¿no? Que yo empecé efectivamente con la Remington y la hoja Revolución, escribíamos en ella, pero era muy apasionante. Las redacciones eran algo increíble, más cálidas, más humanas, que ahora, pues ya no existen por la modernidad, ¿no? Mira, rescato un pensamiento que dice, que escuché, los periodistas sirven a los gobernados, no a los gobernantes. Y regreso con eso, que los funcionarios olvidan que son nuestros empleados y que deben de responder a los cuestionamientos que se les hacen a través de la prensa libre, de la prensa crítica o del trabajo reporterí, porque los reporteros también los que van a los eventos, pues hacen un registro, es parte de la historia. Virginia, yo te quería preguntar que nos pudieras compartir, porque estamos hablando de cómo ha ido evolucionando esta agresión o este asedio a la libertad de expresión en nuestro país. Tú me has contado una historia de cuando trabajabas en México hace algunos años y que cómo pues les llegaron a cerrar, creo que las instalaciones del periódico donde tú trabajabas por ser críticos. Qué bien que tocas el tema, porque precisamente yo creo que es que no le puedo decir presidente, porque como siempre anda en campaña, le digo el peje. Y además porque es un presidente que no es para todos los mexicanos, sino nada más para su clientela, ¿no? ¿Cómo es posible que hablen de ética o de corrupción el gobierno de Morena cuando tienen a un Bartlett, Manuel Bartlett, cuando estaba de secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid? La revista Impacto, que dirigía don Mario Sojo Acosta, un gran periodista, tenía ahí a plumas muy valiosas como Rafael Lórez de Mola, como Javier Ibarrola y otros que se escapan ahora de mi mente, pero de los más destacados ellos. Y entonces amenazó de la Madrid a través de Bartlett, amenazó al director de que le bajáramos a las críticas, a lo cual el director se rehusó y entonces hicieron una cosa amañada y pactaron con una de las dueñas, porque eran socios, y bueno, la cuestión es de que llegaron un día y nos sacaron con los granaderos, que se llamaban de aquel entonces los granaderos, y nos sacaron a punta de pistola, a punta de bayoneta, a punta de rifle, ¿no? De la redacción de Impacto. Eso fue uno de los primeros ataques muy, muy, muy fuertes a la libertad de expresión. Ese día salimos de ahí todos y fuimos a redactar un comunicado de prensa en el bar de el Sambors del Ángel, en Reforma, y cada uno fue a entregar ese comunicado a los diferentes periódicos. Al otro día se cubrió bien, sobre todo las agencias internacionales tomaron nota de ello, pero al tercer día la mayoría de los periódicos estaban callados, porque pues fue una orden presidencial. Esa historia la tiene Rafael Lórez de Mola en un libro que, no sé, creo que se llama Los Presidentes, una cosa así. Pues bueno, ahí los amigos que nos están escuchando ya van entendiendo por qué es que invité a este personaje del periodismo, uno de los pilares del periodismo veracruzano, siempre lo he dicho, a mi amiga Virginia. Gracias, Jorge. Que pues es una enciclopedia y pues nos puede ir diciendo cómo desde sus tiempos empezó a experimentar estas agresiones entre los medios. Y aparece también un personaje muy negro de la política, Manuel Bartlett, desde ese tiempo agrediendo a periodistas. Y ahorita, pues vean dónde está.
y con quién gobierna. Entonces ahí nos va dando una especie de imagen, una foto muy clara de dónde estamos parados al día de hoy y quién nos gobierna. Virginia, de este tiempo del que me hablas, al día de hoy en esta era digital, ¿cómo percibes tú la agresión, el asedio a los medios de prensa, a los comunicadores, a los periodistas como tú en esta era digital? Sí, Jorge, mira, indudablemente que admiro mucho de verdad las redes sociales lógicamente algunos como yo sí nos llegó, ¿no? Tuvimos que adaptarnos y demás. Pero definitivamente es una gran herramienta de comunicación. Yo lo celebro muchísimo, porque hoy cualquiera puede ser periodista realmente, en el buen sentido, cualquier ciudadano que tome una gráfica o un audio donde denuncie algún acto de corrupción o de violencia o de cosas de esas, eso está muy bien y es muy válido. Lo malo es que desgraciadamente ya cualquiera se dice periodista y bueno, yo soy egresada de la Universidad Femenina de México, de hecho soy técnico en periodismo, ya licenciada por tantos años, Con tantos doctorado. años, tantos años en este negocio, ¿no? Y sí, y efectivamente, gracias a Dios, hay reconocimientos que aprecio que aprecio mucho en el momento en que nos los han otorgado. Entonces, yo lo que veo eh, en esa libertad de las redes sociales también puede ser hoy, no antes, hoy se dio un fenómeno cuando entró este nuevo régimen de gobierno con las redes sociales. ¿Cuál fue, en mi personal modo de ver? Fue que yo supongamos que manejo con mi columna, mole de gente que la subo, tenía yo interlocución con mis amigos, con mis lectores, con mis colegas, donde ellos me decían me gustó o no me gustó, y no había problema, yo agradecía sus comentarios siempre, pero, caray, de repente empiezas a ver una serie de cosas terribles, de expresiones que ya he criticado, de violencia, pero además con una gran ignorancia. O sea, los llamados chairos, los defensores del régimen, que verdaderamente en primera sabemos que son pagados con el erario, y nosotros sí somos contribuyentes, porque los chairos, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, eh, porque te repito, ves una cuestión de violencia, de ignorancia, incluso de decir, de, de decir cosas que te voy a comentar algo lo demás pude haberlo pasado, porque al ignorante pues no se le grita, se le enseña, creo. Pero ay, me dijo alguien, a ti no te parió tu madre, te cago. Entonces, yo para mí, mi madre es un ser sagrado y eso me dolió mucho. Y entonces dije, no, 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 yo no me voy a prestar para estos juegos y estar leyendo tanta tontería, con tanta estulticia, con tanta vulgaridad. Repito y repito mucho la vulgaridad y la ignorancia porque, o sea, igual te dicen chayotera y chayotera, ni siquiera saben quién soy, mi trayectoria, discúlpame. Si mi tesis fue la corrupción dentro del periodismo en México, sería incongruente que yo me dedicara a la corrupción. Es algo que yo señalo en todo, en la sociedad, no solo en los políticos, en todos los sectores sociales donde se genera la corrupción siempre será muy señalable. Y entonces, pues te dicen corrupta, te dicen chayotera. Fíjate, vieja. O sea, tú imagínate ahorita que con la gran violencia que hay contra la mujer, que es terrible, 11 feminicidios diarios.
en este país. Y la violencia desatada, imagínate que desde el altar de Morena, todas las mañanas el presidente nos agreda, y su tropa en las redes sociales, de estos fisque defensores de su régimen, pues oye, a mí me han dicho, oye, ten cuidado, porque si esa agresión la llevan a lo físico, pues ya estuvo que valimos. Y eso es muy delicado, porque para mí eso es lo más delicado en las redes. También una denuncia que quiero hacer es la de que John Ackerman, que es otra vergüenza de los morenos, con su mujer Heréndira Sandoval, que cómo pueden hablar de ética, vuelvo a lo mismo, ética, corrupción, cuando tienen a ese par también estigmatizados por corruptos, ¿no? Y John Ackerman, un macho alfa, déspota, prepotente, soberbio, trasciende. Y bueno, lo vimos con su actitud con Sabina Berman, la periodista, que tuvieron ahí un pleito en Canal 11. Y la ignoró, y la trató mal. Entonces, no me acuerdo si fue Twitter o Facebook, no fue Facebook, perdón, fue Facebook. En un comentario que hago yo dije, este cobarde maricón de qué se queja. Oh, sorpresa, me, me sale un aviso, me sale un aviso en Facebook, que no puedo utilizar, en 48 horas no puedo subir información ni ver información. Pues me quedé muy sorprendida, lógicamente, pues que bueno, eso es el tipo de cosas, te repito, que son instrumentos de violencia, sobre todo en contra de las mujeres. Y estamos hablando que, tengo aquí el dato que subió, no, que el 50% de los ataques a mujeres periodistas vienen de los funcionarios públicos y que ha subido mucho la violencia en nuestro país. Estamos dentro de los más peligrosos, creo que el más peligroso para ejercer el periodismo. Entonces, pues definitivamente esto es muy desequilibrado incluso para nuestra nación, ¿no? La nación es la población, que ellos deben de estar informados de lo que realmente sucede, de la verdad. Y ellos dicen que tienen otros datos, pero los verdaderos datos son los que estamos viviendo los mexicanos a diario, con problemas de salud, inseguridad, desempleo, economía, y que no funcionan. Se la pasan echando la culpa al pasado, a los conservadores, a los neoliberales, pero no corrigen el presente. Ya son 2 años, ya debiéramos saber alguna ventaja, ¿no? De hecho, yo también tengo otros datos. Es un dato de artículo 19. Déjame ver si lo puedo compartir, hablando acerca de la agresión a las mujeres periodistas. Tengo este dato que lo vamos a compartir, es de nuestro chat de periodistas de WhatsApp, de artículo 19. Precisamente le vamos a mandar un afectuoso abrazo a nuestros amigos de artículo, que siempre nos están pues cubriendo, ¿no?, las espaldas, nos están ayudando. Ahí dice, artículo 19, los 5 estados más violentos para las mujeres periodistas durante el primer semestre del 2020. Urge una perspectiva de género para prevenir y sancionar los crímenes. Está Ciudad de México con 22 agresiones, Puebla con 16. Tercer lugar, le mandamos un saludo a Cuitranzas García, desgobernador de Veracruz, donde tiene un total de 13 agresiones a nuestras compañeras hermanas de medios. Oaxaca con 8, Coahuila con 7, y así se van. Pero bueno, Virginia, pues es que tú estás en la mera mata, como dicen vulgarmente, pues de las agresiones a periodistas. Estábamos contando alguna vez que pues ya cualquiera que haya sobrevivido a un Javier Duarte se puede sentir ya
pues contento, ¿no? De que Bueno, sobrevivió. bueno, y al mismo Miguel Ángel, porque Así al es. mismo Miguel Ángel Yunes, y por qué no también a Fidel Herrera, ¿no? Que aunque hay que reconocer que tenía más inteligencia, ¿no? Entonces, llevaba buen trato con los medios y era, bueno, con la crítica, pues, estaba tranquilo, ¿no? Mira, yo agradezco también mucho a Artículo 19 porque son instituciones muy necesarias para nosotros los periodistas y qué bueno que están, qué bueno que existen. Aquí dice que en el primer semestre aumentaron, porque es un dato de ellos, aumentaron eh, a las agresiones a los periodistas. Fíjate, 11 muertos diarios de periodistas, están casi como el feminicidio. eh, en fin, entonces, ese es nuestro escenario muy lamentable, porque vuelvo a repetirte, los periodistas están realizando su trabajo, están haciendo, o sea, yo se lo dije una vez a Alejandro Montano cuando andaba bueno, de disque diputado, candidato a diputado. Le dije, oiga, señor, yo no quiero tener miedo por realizar mi trabajo, para lo que estudié, para lo que he dedicado 40 años de mi vida, ininterrumpidamente. Entonces, eh, estoy en un programa ¿cómo se dice?, de protección al periodista de aquí del Estado, y vives casi con miedo, ¿no? Te confieso, con Duarte, aquí atrás de tu casa hay una iglesia que celebra su aniversario y una de sus celebraciones eh, pusieron unas palomas, prendieron unas palomas. Yo dije, ¡ay, pecho tierra! Yo Ujú. sentí que, de veras, o sea, de veras, llegas a ese extremo de tener miedo. Y bueno, ya no se dice compañeras y queridas amigas y respetadas amigas, colegas, como Claudia Guerrero, que también es muy combativa y bueno, tiene que vivir con muchos instrumentos de vigilancia, o sea, no es fácil, se dice fácil, pero no es fácil. O sea, si nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo, pero los funcionarios no lo entienden. Es la sociedad, este es un llamado a la sociedad, que busquen las formas de, de manifestarse en contra de esto, porque nosotros somos un sector social más productivo también, y quienes tenemos empresas periodísticas, bueno, yo la revista Semblanza, pues damos también trabajo a otras personas, etc., tú sabes, toda esta cadena de cosas, ¿no? Entonces es lamentable que tanto periodistas como activistas sociales, como es tu caso, que se han visto afectados en su seguridad y que han tenido que irse del Estado, como tu caso, Jorge Torruela, aquí también admiro mucho por tu posición, que tuviste que irte de Veracruz a Puebla para poderte proteger y proteger a tu familia. Entonces, pues eso no se vale. Anabel Hernández, una empresa también muy prestigiada, con mucho trabajo literario sobre el narcotráfico, que es un tema tremendo. Por cierto, la recomiendo mucho, porque ahí nos podemos dar cuenta que desgraciadamente hemos estado bajo narcos gobiernos y estamos bajo narcos gobiernos en todo el país, definitivamente, ¿eh? Esto ha sido como una tradición. Entonces, ¿cómo puedes luchar contra funcionarios infractores si están protegidos porque tienen negocios y tienen cosas con el narcotráfico? Entonces, periodistas como Anabel, como Carlos Loret, el mismo Broso, que es un hombre culto y que también sabe de periodismo, han tenido que refugiarse en otros países, porque simple y sencillamente no pueden hacer un periodismo objetivo de denuncia, porque
pues estás temeroso. Así Ahora, es, los que lo hacemos bajo el riesgo que ya sabemos de lo que se puede tratar, ¿no? así es. Pues ahora sí que, dímelo a mí, ¿no? Que ando, por ejemplo, hasta con botón de alarma y toda la cosa. Sí, ¿no? Y me imagino que andas saltando por varios estados, ¿no? No tienes una ubicación fija, ¿no? Tiene uno que andar en un asalto de mata, tiene uno que Asalto de estarse mata, cuidando de los exactamente. cohetes. Como tú dices, a mí me ha pasado también que escuchas cohetes y dices, oye, pues ya me vinieron a balacear. Ya vinieron por mí. Se estacionó, yo veo una camioneta en la calle, con personas, inmediatamente me acuerdo de los sicarios, ¿no? En Veracruz, que me querían levantar, no sé, o sea, muchas cosas que se te quedan y que pues te hacen vivir, o más bien sobrevivir el día a diario con esta fijación, ¿no? De que, pues es que tengo que hacerlo, porque lo que hacemos tú y yo y todos los que no son chayoteros, ojo, los que no son chayoteros, las personas de veras, activistas, comunicadores, periodistas como tú, como yo, como muchos que conocemos, los que sí hacemos las cosas bien, pues tenemos que decir las cosas como son. No nos podemos quedar callados. Yo no puedo, por ejemplo, quedarme callado cuando veo un político, un gobierno, que pues le da entrada a grupos de la delincuencia organizada para que roben, cobren pisos, secuestren, maten, violen a los ciudadanos. Ciudadanos que son mis hermanos, que pueden ser mis amigos, que pueden ser nuestras familias. No nos podemos quedar callados, tenemos que alzar la voz y decirle a todos, oigan, esto está mal, no lo podemos permitir. Y así, en esa labor de querer defender nuestra propia vida y nuestra calidad de vida, pues nos enfrentamos con estos poderes, por ejemplo, con un gobierno como el de ahorita, que le da la mano a un Ovidio Guzmán, se disculpa por decirle Chapo a uno de los narcotraficantes y asesinos más peligrosos a nivel mundial, y que pues dentro de su mismo gabinete tiene gente de lo peor, como un Manuel Bartlett, que ya te tocó a ti que te sacaran cuando estabas en México de tu periódico, de tu trabajo, por estas agresiones a los medios, por decir la verdad y defender nuestra calidad de vida. Sí, efectivamente, en aquella acción, la verdad, pues yo sentí mucho porque yo amaba mi fuente de trabajo, sobre todo la revista Impacto, donde se me permitió eh, realizar una de las entrevistas que ahora recopilo, eh, pues más hermosas que he hecho durante mi trayectoria. Era mi fuente de trabajo. Me pagaban bien. Cuestión que eso está difícil en el periodismo, que es muy mal pagado, que ese es otro tema, ¿no? Pero sí, definitivamente también las redes cultivan a, vuelvo a repetir, que a gente que no es periodista, que solamente han tomado la profesión para negociar, le encontraron la beta al negocio, y entonces a través de la corrupción, que eso también es muy censurable, porque ellos se han beneficiado de los gobiernos de manera, pues, muy ventajosa, ¿no? Muy ventajosa en cuanto a los demás que trabajamos en el mismo ramo, pero que hacemos las cosas bien, y lógicamente, pues no existen los convenios para ti, ¿no? O sea, a mí se me terminaron los convenios, por decirte, desde a partir de Javier, a partir de Miguel Ángel Yunes. Y bueno, los morenos, pues ya ni hablamos, ¿no? Porque De, pues ya ves que para ellos somos difíciles. Ahora, yo me refiero a los chairos porque, pues, así lo puso el presidente. Yo no sé de dónde sacó Fifi y de dónde sacó Chairos, y entonces, pues ahí está la cosa. Entonces, la polarización, así es. que para mí es muy delicada, porque hay una cosa, mi querido amigo, los mexicanos somos uno. México es nuestra casa, México es nuestro hogar.
no podemos arriesgarnos, no creo que quien tenga su casa salga y deje una veladora prendida o el gas saliéndose o las puertas abiertas, porque pues va a destruir su hábitat. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver de exigir a los gobiernos, ver la manera en que se puede exigir a los gobiernos que cumplan con lo que prometen cuando son candidatos, pero lógicamente, mira, ya es una historia tan antigua que verdaderamente dices, oh, esperemos que los jóvenes eh, pues se metan más en esto y tomen conciencia de lo que tienen. Nosotros tenemos un gran país, México es un gran país. También escuché algo interesante, decía, eh, los mexicanos no tenemos memoria, porque si la tuviéramos no existiría la élite política. Olvidamos lo que nos pasa, ya lo olvidamos, toda la tragedia que vivimos con los partidos pasados, ya la olvidamos y ahora estamos muy cómodos con algunos, ¿verdad? Y bueno, y no hay nada, porque no hay nada. A 2 años y no ha pasado nada. La inseguridad en vez de haber bajado, subió los ataques a las mujeres, la trata de niños, en fin, etc., etc. Es una gran problemática. Yo puedo asegurar en este momento que estamos viviendo un estado fallido. Y ya no se diga Veracruz, que es la réplica mala imagínate la réplica mala del gobierno federal. ¿Cómo estaremos? Así es, así es. Pues ya nos dejaste todo muy claro, Virginia. Ahí está la fotografía, como tú dices, no tenemos memoria, porque los mismos agresores que te agredieron hace 40 años en México, ahorita ya son secretarios de energía, un Manuel Barlet, por ejemplo. Tenemos un gobierno pues, de pacotilla, ¿verdad? Disque gobierno en Veracruz, que pues ahí están los contratos, por ejemplo, todo lo que le da de convenios a los medios o periodistas o cuestiones digitales que armaron al vapor y que se llevan cientos de miles de pesos de nuestros impuestos para informarnos de todas las mentiras y de todas las cosas que nos quieren hacer entender o engañar. Es un gobierno de mentira. Bueno Virginia. Jorge, nada más, ya sí, creo que nos tenemos que despedir, pero es muy importante que toque esto. Mira, las áreas de comunicación social de los gobiernos son cajas chicas. No sabes los millones que se manejan y como bien dices tú, se reparten como ellos quieren, ¿no? Según sus intereses. En este momento, yo no me he acercado a hablar vamos a decirle, director de prensa, quien era el chofer del gobernador. Y si el gobernador, que es académico, dice tantas burradas, tú imagínate un supuesto director de comunicación que fue antes chofer de su jefe, no tiene ningún conocimiento ni de periodistas, ni de publicaciones, ni de nada. No sé quién les está manejando, muy mal, por cierto, porque este pobre hombre, Cuitláhuac, está a 2 años, está peor que Javier al 6.º año de su gestión. De hecho, ya me imagino de quién hablas, no voy a mencionarlo porque no vale la pena para mí. No Pero vale esta la pena. persona hace 2 años nos mandaba por inbox todas las críticas y todos los chismes y todo lo que era necesario para enterarnos de la corrupción que había, por ejemplo, con un Javier Duarte, con un Miguel Ángel Yunes, y se le apoyaba, se le difundía para que pues esa información llegara a los ciudadanos. Al día de hoy, que ya es cantinero y no es el borracho, o al revés, ahora es el borracho, no el cantinero, no sé qué es, porque la verdad no lo entiendo, pues ya no dice nada, ya no se acuerda de los amigos, ya no nos manda ningún caso de corrupción. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta que como buena prostituta política, acabó donde tenía que acabar. Billeteado. Creo que le acabas de definir. Jorge, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer platicar contigo y Gracias, Virginia. para tus lectores, tus seguidores.
Aquí estamos a la orden y esperemos que algún día esto pueda cambiar. Nosotros no nos vamos a bajar de la lucha, estaremos siempre observando, criticando, fundamentados y porque nuestro país vale la pena, es el país de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, etc. Y no vamos a dejar que sucumba todo por la ambición de siempre, por el poder y el dinero. Y menos que vayamos como vamos hacia un totalitarismo. Y bueno, una dictadura sería fatal para este país. Gracias. Virginia, gracias por todos tus comentarios. Esperamos tenerte en próximas ocasiones, que no sea la última, y te agradecemos mucho por tu tiempo y por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Gracias, amiga. Gracias a ti, Jorge, muchas gracias. Bueno, amigos, pues ya se acabó el día de hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado. En próximas ocasiones tendremos a Virginia en otra entrevista. Les agradecemos. Hasta luego.